Créditos personales y tarjetas Credit Cop. Llegá a lo que querés con las condiciones más convenientes. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Y bueno, la verdad, si hay algo que no se le puede negar a este gobierno es la iniciativa política. Realmente, todas las semanas abrimos el programa con una o dos novedades, uno o dos saltos cualitativos. Y en este caso, algo que es muy caro a la memoria de los argentinos en general, de aquellos que militamos en los 70 en particular, de los que vivimos el genocidio y de lo que sabemos lo que significa que las Fuerzas Armadas puedan actuar en seguridad interna. Esto es un cambio cualitativo, tiene que haber una respuesta muy importante por parte de la sociedad en su conjunto, como lo fue el 2x1, donde no solamente los aparatos partidarios, sociales o los organismos de derechos humanos convocaron, sino que fue masivamente la población diciendo no, esto no lo queremos. También tiene que haber una respuesta el día jueves. Usted tiene que estar su familia, tienen que estar todos los que están a su alrededor, porque no queremos más esto, no queremos más los militares actuando donde no tienen que actuar, porque además específicamente están formados para actuar de una manera que se contradice con lo que es el funcionamiento de una sociedad de carácter que maneja el consenso como punto central y no la coerción, ¿verdad, Hugo? Hola, Claudio, ¿qué tal? Buenas noches. Algo para destacar de esto que vos mencionabas es la caída de la imagen positiva de Mauricio Macri y querer generar un enemigo nuevamente, ¿no? Como se hizo allá por los 70 con la guerrilla. Hoy el gobierno aduce que esta decisión es por el narcotráfico, pero también hay que sospechar, Claudio, déjame aclarar esto, porque las Fuerzas Armadas estadounidenses están entrenando, están incidiendo en el ejército argentino y también están entrenando a la policía. Con lo cual, las sumas, Claudio, si uno suma los dos factores, realmente es muy preocupante, es mucho más grave que el 2x1, porque se pone de nuevo al ejército al servicio de la represión de este enemigo que se quiere generar el gobierno. Ahí están las cuentas. Vos te leíste a Zaffaroni sobre la cuestión del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas habilitadas para actuar en cuestiones internas. Y yo no recuerdo exactamente las cifras, pero son estadísticas y son sobre México. Se ha llevado en 4 años, se ha llevado más vidas la política del gobierno mexicano en relación a la actuación de las Fuerzas Armadas que lo que se podía llevar la cocaína en 20. Con lo cual hay algo que, independientemente de lo humanitario, independientemente del respeto por los derechos humanos, que no esto es una locura, es todo lo contrario de lo que se pretende hacer y nosotros sabemos que es así. Nuestra historia es eso. Sí, tal cual, Claudio. Y también déjame agregar otra cosa. Vos decías datos cualitativos. Tenemos que hablar de datos cuantitativos. Hoy el INDEC volvió a mostrar un número que realmente es preocupante. Cayó la actividad industrial en un 6%. 5,8 fue el dato que arrojó el estimador mensual de la actividad industrial, Claudio. Esto es el número más grave desde la era de Mauricio Macri, desde la asunción del presidente allá por diciembre del 2015. El anterior había sido 4,8. Estamos hablando de un punto más de caída de la actividad económica, en la actividad industrial. Sí, ¿no será que ahora parece que la deflación va a venir de la mano de la recesión y que las dos cosas parecen virtuosas, ¿no? Hay una magia por la cual el gobierno hace aparecer medios de por medio, valga la redundancia, en cuestiones que son tremendas, porque el parate de la actividad industrial significa menos empleo, significa menos dinero en la calle, menos posibilidad de acceder a todo, y eso se supone que ahora es una cuestión deseada, ¿no? O sea, tengamos la deflación de la mano de la parálisis y el retroceso del aparato productivo. Sí, esto también viene aparejado por la
la grave inflación que está sufriendo hoy nuestra economía, la fuerte devaluación que impulsó el gobierno y también la cantidad de despidos, que esto lo único que hace es que baje el consumo. Hoy se registraron muchos despidos en el sector de la industria. Tenemos que hablar, Unilever, la planta de Gualeguaychú, 21 cesantías, Claudio. Peligran 220 puestos de trabajo directo y 550 puestos de trabajo indirectos que genera la planta en Gualeguaychú solamente. Estamos hablando de que peligran 770 trabajos por el cierre que parece que es inminente en Gualeguaychú de Unilever. Solamente ahí. Después hablamos de Plásticos Chemtom, que despidió a 60 trabajadores en la localidad de Moreno. En Filtros Monza, hoy en una pyme que se ubica en Villa Madero, en la localidad bonaerense de Villa Madero, también va a cerrar las puertas, es inminente el cierre, los empleados ocuparon la fábrica. Unitec Blue despidió a 70 trabajadores y la refinería Ricardo Elicabe despidió a 220 trabajadores en Bahía Blanca. ¿Pero qué pretende? Si el gobierno dice, acá la solución son los despidos, es la señal para que haya despidos. Y que como letal, ¿no? Tantos trabajadores letal en la calle y los militares nuevamente en la Lamentablemente, calle. Hablando de despido, tenemos un invitado. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Luciano Fernández, secretario gremial de ATE Capital. Y Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo. Muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, números que remarcábamos recién, despidos. Ustedes en el Estado estuvieron sufriendo muchos despidos desde el 2015. Ya prácticamente es muy difícil de llevar la cuenta, pero se asoman nuevos despidos a través del decreto 632 que firmó el presidente, donde dice que va a cesantear a los empleados más precarizados. Sí, ese decreto de alguna manera para nosotros lo que representa es una muestra más de la pérdida de soberanía por parte del gobierno de Cambiemos, porque viene a dar forma y a tener su publicación en el boletín oficial de medidas que ya venían siendo ejecutadas. La novedad es que esa modalidad contractual, que son las asistencias técnicas, a fin de año se terminan y en el mismo cuerpo del decreto lo que se engloba como trampa, digamos, y como condena a esos alrededor de 7.000 trabajadores y trabajadoras que están mediante esa modalidad, es la imposibilidad del Gobierno Nacional de contratar plantas transitorias nuevas, o sea, termina con la precarización de la peor manera, eliminando el vínculo que estaba disfrazado. Sí, claro, me corto los pies para no usar zapatos. Claro, no, tal cual. Ya está, lo resolvimos, lo despedimos a todos. Exacto, bueno, de alguna manera en la metáfora, quien fue ministro de Economía dijo, ¿no? Pratgay, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Claramente acá tiene que ver con una cuestión ilustrativa, porque sabemos que el impacto que tiene en términos presupuestarios el recorte de 6.000 o 7.000 asistencias técnicas, que además de un vínculo precarizado, tienen salarios precarizados. Esos salarios en raros casos superan los 12.000 o 13.000 pesos. Entonces, ¿cuál recorte o cómo ayuda al problema financiero que tiene el Gobierno Nacional? Es una pregunta que no tiene una respuesta, porque en realidad lo que hay es un claro mensaje hacia todo el mundo del trabajo que tiene que ver con lo que pasó cuando asumió el gobierno de Cambiemos. Ahora se puede despedir, el Estado va a ser el que dé el ejemplo, fundamentalmente reduciéndolo en áreas sensibles. Esas asistencias técnicas, por ejemplo, en el Ministerio de Agroindustria, están relacionados con el trabajo rural, con aquellos productores que no tienen ningún tipo de posibilidad de insertarse en ningún tipo de mercado. Pero hay una cosa, a ver, llega un momento que esos organismos dejan de funcionar, digamos, porque debe haber un umbral. Por debajo de ese umbral ya no tienen sentido o no pueden operar como tal. Agricultura familiar, lo que estaba diciendo Lucho, señor secretario, levantaron todos los programas, levantaron todos los planes, y ahora están cancelando las contrataciones de toda la gente. Desaparece la agricultura familiar como una de las competencias importantes que tenía el Ministerio de Agricultura hasta diciembre del 2015, ¿no? ¿Qué es agricultura familiar? Bueno, la agricultura familiar, entre otras cosas, lo que hace es trabajar con los pequeños productores, o sea, con las familias que se dedican a esa actividad, e intentar meterlas en un circuito productivo y en un circuito económico que no sea únicamente el autoabastecimiento. Y detrás de eso está el Ministerio, digamos, impulsando, por ejemplo, con el INTA, cuestiones relativas a la semilla, pero básicamente tiene que ver con integrar a la economía formal
sectores que sin la presencia del Estado no tendrían ninguna posibilidad, o sea, serían también, como denominó Prategay, sectores inviables. Entonces, sí, inviable frente al latifundio, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿a quién tenemos de ministro de agroindustria, ya no de agricultura, de agroindustria? Tenemos a un representante de la sociedad rural. Él no se puede ocupar de la agricultura familiar porque la familia lo quiere cagar a trompada. La hermana, sobre todo. No, es que justamente es bueno que vos puedas plantear y plantearle a la gente que nos está viendo que esta cuestión de achicar los gastos recortando, cuando el salario para este gobierno es un gasto. Y en realidad lo que está pasando es que se dejan de cumplir funciones que a su vez retroalimentan factores económicos muy, muy importantes. O sea, donde el Estado está cumpliendo un rol. Cuando uno elimina un puesto del Estado, lejos de ser la grasa de la militancia o lejos de estar ahorrando plata, lo que está haciendo es dejando en forma totalmente indefensa una cantidad de sectores, como en este caso, digamos, donde el Estado cumple un rol de regulación y de promoción, ¿no? No es gratis. Digo, quería celebrar una cosa que está pasando hoy en el programa, y porque era uno de los... Después la conversación fue derivando. Pero es muy bueno que el programa haya empezado hablando del problema de la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida cotidiana de nuestra sociedad, de la forma brutal que lo ha planteado inclusive en las formas el presidente. Por supuesto que el día jueves estaremos todos acompañando esa movilización, pero es importante que esto no sea utilizado también como una maniobra distractiva, ¿no? En estos momentos, por eso digo... Pues es que la distracción de la distracción... Me gusta que hayamos hablado primero de eso, claro, porque es un tema central que hace a la vida democrática, hace estos 35 años, hace al sustento de la vida democrática en nuestro país. Pero vos decís que es uno de los varios frentes que abre el gobierno, como dijo Prategay en su momento. Claro. La estrategia de Esteban Bullrich, pero el tema eran los aportantes truchos. El tema de la sociedad, sí, el tema que estaba haciendo caer la imagen de Vidal y del presidente, era esta clara demostración que ellos de transparencia poco. Sí, de robo de identidad, y de hipocresía muchísimo. Entonces digo, hablemos y vayamos a la movilización, pero también hablemos de estos otros temas. Por ejemplo, como ahora, que estábamos hablando del tema del despido. Yo creo de todas maneras que la razón fundamental hoy por la cual aparece la intervención de las Fuerzas Armadas es por un problema de disciplinamiento con el norte que manda. ¿Sí? Es una rendición de cuentas a los que mandan. Y a los que mandan, en este caso, al sistema de defensa dirigido de Estados Unidos, organizado de Estados Unidos. Creo que es una pérdida de soberanía y vos decís que es más un gesto político que un gesto efectivo. Con derivaciones siniestras, claro, pero quiero decir, hoy por hoy. La otra cosa que quería comentar a raíz de esto, del tema de los despidos, que acá lo que estaba contando Lucho se está volviendo a utilizar al sector público como señal, como ejemplo. Lo que van a hacer con dejar caer los contratos de asistencia es lo que ya está haciendo el sector privado. Claro. Y esto lo va a reforzar, porque claro que hablamos de los despidos, porque es lo visible, es lo doloroso, es lo duro, es lo que impacta, pero atrás de los despidos, hoy ya está ocurriendo que hay una caída general de las nuevas contrataciones. Contrato que vence, contrato que no se renueva en la actividad privada. Persona que se jubila, cargo que no es cubierto. Digamos, contrato a plazo fijo que vence, personal de agencia que termina el periodo afuera. Esa es una masa de gente que no está dentro de los despidos, porque no son, digamos, técnicamente despidos, pero son también una inmensa cantidad de pérdida de puestos de trabajo que ya está ocurriendo. De todo tipo, del trabajo formal, del trabajo informal, del trabajo tercerizado, del trabajo contratado. Vuelve también
algo que durante un tiempo se había desterrado, o que por lo menos el Estado no hacía caso omiso, digamos, y valga la presencia de Carlos en esta mesa para poder opinar del tema, que son los empresarios vaciadores, digamos. Esto que pasó esta mañana, yo escuchaba por la radio una cuadrilla de laburantes que se encuentra una persiana baja, y los dueños de la fábrica fugados, un fraude laboral escandaloso, y un Estado un Ministerio de Trabajo que no toma registro, que no llama audiencia, y que de ninguna manera va a sancionar a los empresarios. Entonces, esto también tiene que ver con las señales que da el Estado, porque claramente hay un Estado que vuelve a habilitar y que es un Estado pro empresario. O sea, el mensaje claro para la sociedad, y que lo registran las encuestas de opinión, es que el gobierno de Mauricio Macri está para defender el interés de los empresarios. Claro, ahora, vos fíjate que es distinto, ¿no? Porque en algún momento estuvo en riesgo el empleo durante tu periodo como ministro, Carlos. Y sin embargo, la orientación central que vos tuviste y que se hacía sentir era conservar el empleo, ¿no? Sí, la orientación tanto de los dos presidentes con los que me tocó actuar fue claramente en la generación, después con la crisis financiera internacional en la defensa, y luego frente a los avatares que tuvimos, el mantenimiento. Pero siempre el tema del empleo y del salario y la seguridad social fueron ejes centrales de la política pública en ese tiempo. Y ahora, casualmente, esos tres son la variable de ajuste. Y de paso, un tema, salarios. Lo que está pasando con los salarios es otro tema que indigna por el silencio. Porque, a ver, acá acaba de salir el último registro de inflación, y da cuenta de que en el primer semestre la inflación fue del 16%. Sí. O sea que el cepo salarial que le habían puesto duro, puro y duro, como pocas veces he visto en la Argentina, del 15%, ha quedado largamente superado. Ahora, ¿qué van a esperar? Porque ya nos pasamos los primeros 6 meses con los precios actualizados y los salarios atrasados. Ahora otra vez van a esperar que pasen todos los 6 meses para ver si las cláusulas van a funcionar. Acá las paritarias de este año, este gobierno las hizo explotar por el aire y lo está ocultando. Acá es necesario que se convoque nuevamente a la discusión de las paritarias. Y esto no es algo que yo lo comento en todo caso, no es un planteo mío, porque sé que lo están haciendo muchos sindicatos. Pero lo que se está ocultando es que acá ha habido otro más de los fracasos de este gobierno, porque este gobierno lo que quiere es bajar los salarios. Pero eso claramente, es lo que yo te iba a decir, Carlos. Pero no quiere, sí, pero no quiere, no tiene espalda, y la sociedad no está para bajarlos directamente, para bajarlos violentamente en un 15%, porque la inflación va a llegar a 30%. Y los salarios están marcados por 15. Y el acuerdo que hicieron con el FMI proyecta una inflación del 32%, o sea que duplica la que se midió en este semestre. Y paradójicamente, en la paritaria del Estado Nacional, el decreto que sacó Macri para de alguna manera salvar el 15% que había topeado a algunas paritarias del sector privado, excluye a los estatales. O sea, nosotros en la rediscusión que hubo en el día de ayer, los estatales no pudimos acceder a ese 5% más, y seguimos con una paritaria. Son como trabajadores, pero no, digamos, ¿no? O sea, no, estamos para dar el ejemplo de lo que sí se puede hacer, digamos, en términos punitivos hacia el sector del trabajo. O sea, ¿No le van a aplicar el 5% a los estatales? No, en la paritaria de ayer nosotros lo planteamos, ATE lo planteó, por eso nuevamente se rechazó, digamos, el acuerdo que se firmó con el otro sindicato. Pero el decreto que sacó Macri para complementar ese 15% que había topeado algunas paritarias del sector privado, a los estatales no se les aplica. Fíjense qué cuestión, ¿no? Uno puede tirar del tren desde los salarios, desde la ocupación, desde el desarrollo de las pymes, o puede intentar tirar desde la especulación financiera. ¿Qué diferencia entre una política y la otra? Entre un modelo de acumulación y otro modelo de acumulación. Y esto tiene consecuencias, no es un problema teórico, acá tenemos las consecuencias prácticas. Vos decías, Carlos, que cae la imagen del gobierno. ¿Vos tenés elementos para...? Algunos.
Nosotros estamos llevando hace ya 7 mediciones, una encuesta sobre Cuando decís distintas nosotros, cuestiones. perdóname, cuando decís nosotros, porque... El Centro de Estudios del Trabajo ok. y el Desarrollo, que funciona en la Universidad de San Martín y que junto con otros investigadores estamos llevando adelante, Diego Schlesser, Matías Maito. Y lo que va apareciendo, porque básicamente de lo que nos ocupamos es de la opinión pública, expectativas, cómo lo ven hoy y las expectativas. Bueno, ha crecido la expectativa negativa con relación al salario, ha crecido la expectativa negativa con respecto, no al presente, digamos, preguntados, algo que le funcionaba bastante al gobierno era el estamos mal pero vamos bien. Ahora estamos mal y vamos a estar peor. Al mismo tiempo, y esto es bueno señalarlo porque después van a aparecer con la historia de los palos en la rueda o las teorías conspirativas, crece la legitimación de la conflictividad. En algún momento había como una suerte de empate entre los que pensaban que era por razones políticas o por razones legítimas, los paros, las marchas, Claro. las huelgas. Ahora, claramente eso se ha desempatado y la gran mayoría, casi el 60%, entiende que las marchas, las movilizaciones y los paros son por razones legítimas. Y decae la idea de que, de alguna manera descalificatoria, de que es Sí, como si lo político por no fuera razones legítimo, políticas ¿no? partidarias, digamos así. Claro, por razones partidarias Claro, más que, ¿no? ¿Y qué O de- tanto tuvo que ver el acuerdo con el FMI en el punto de Bueno, inflexión? consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario. Le preguntan si va a perjudicar a la O sea, el mayoría de malestar los crece a través del trabajadores. acuerdo. El 55% cree que el acuerdo con el fondo va a perjudicar fundamentalmente, exclusivamente a los trabajadores. Y que beneficia a los trabajadores el 9%. Digo, porque también hay que hablar del número, ¿no? Es lo mismo cuando preguntamos por la cuestión salarial. ¿Quién está satisfecho? Yo doy los números negativos. Hay un 7% que dice que su salario ha bajado y hay un 1% que dice que su salario ha crecido. Un 1% es nada. El gabinete de Macri. No, es que el mejor gabinete de los últimos 50 años lo que ha hecho ha sido agravar y no solucionar ninguno de los problemas que seguro tenía nuestro país, está claro. Vinieron a resolver la inflación, ahí la tenemos. Vinieron a resolver el problema del cepo cambiario, ahí tenemos. La corrida cambiaria, ahí tenemos la hiperfinanciarización de la economía. Ahora, vos fijate, ¿no? Dicen, el problema es que nos dejaron el país detonado. Dicen, como nos dejaron el país detonado, pero ya podemos decir que cada una de las cosas que pasan son puritas de esta administración, de este gobierno, ¿verdad? O sea, Y además previstas. Los otros días, por una casualidad, revisando papeles, me encontré con una solicitada que firmamos el 20 del 11 del 2015, entre las dos elecciones, cuando hablaban de la campaña del miedo y decíamos lo que iba a ocurrir en aquel momento. te quedaste corto. Me quedé corto. Está todo lo que ha pasado en la Argentina. Si alguien lo quiera, búsquenlo, 20 en cualquier diario. 20 de noviembre del 2015, antes de la segunda vuelta. El problema con la estabilidad del salario, el problema de utilizar como variable de ajuste los ingresos de nuestros jubilados, de la educación y la salud, ustedes lo padecen, el ajuste y la devaluación que se niegan es lo que va a ocurrir. No, igual te faltó. El acuerdo con Yo el te digo, FMI, por ejemplo, No, ¿no? te faltó, perdóname. ¿Qué podemos esperar si se le va a entregar? Tememos, decíamos, tememos que el sistema energético lo maneje un gerente de Shell. No, era premonitorio. Tenemos miedo con la política agrícola que la maneje alguien del sector, compañero de la sociedad rural. Bueno, la caja del ANSES también, Luciano Fernández es trabajador del ANSES, a su vez. Fondo de Garantía de Sustentabilidad es un claro Y ejemplo. es uno de los requisitos que le puso el FMI, ¿no? Terminar de dilapidar el fondo de garantía, y es lo que ya se viene anunciando, que quieren volver a congelar las jubilaciones después de que
Hubo un verdadero robo cuando se cambió la fórmula para calcular el haber jubilatorio fines del año pasado, con las consecuencias que tuvo, con la enorme movilización popular el 14 y el 18 de diciembre, porque era como, digamos, las escenas más crueles que uno puede ver con una persona mayor en la calle, o sea, contando plata, que pase uno y le manotee la billetera. Bueno, es lo que hizo el gobierno de Cambiemos. La modificación de esa fórmula fue sacarle algo que ya tenía por el cálculo, ya lo tenía acreditado, ya lo tenía devengado. Bueno, la modificación esa lo perjudicó y ahora, no contento con eso, viene un nuevo congelamiento, porque lo que hay que volver a liquidar es la sustentabilidad de la seguridad social, que fue lo que históricamente los gobiernos antipopulares le echaron mano en las crisis que fueron las cajas de jubilaciones. Las cajas de jubilaciones son una cosa que realmente una cantidad de dinero que todos los gobiernos de carácter liberal en toda la región han querido permanentemente echar mano, porque es una cantidad importante de dinero que lo quieren poner a bicicletear, digamos. Esto tiene que si lo utilizaran por lo menos para reproducir beneficios para las mayorías todavía, pero termina siendo, lo convierten en guita para negocios, ¿no? Se nos va acabando el tiempo. La verdad, muy buenos los datos, Carlos. Está bueno que esto se pueda distribuir, que esto se pueda conocer. La verdad que está bueno cuando podemos tener un cimiento importante para poder sostener posiciones y discutir. Y también es importante que los trabajadores del Estado estén planteando las cosas en los términos que lo están planteando y defendiendo el laburo como lo están defendiendo. La verdad es una situación desfavorable, con un régimen y un gobierno realmente difícil para enfrentar. Pero bueno, la única posibilidad es enfrentar, digamos, no hay otra posibilidad, no hay ninguna, es lo único que nos puede permitir una dialéctica de volver por la positiva, de generar más sindicatos, de generar más organización. Se nos termina el tiempo, nos estamos yendo. Muchas gracias a los dos, gracias Carlos, gracias Lucho. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima de La Cultura del Trabajo, ¿no?